Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en el programa Soy lo que como cada viernes, y en esta oportunidad me acompaña Nicole y también tenemos a Evelyn Cárdenas, quien es referente del programa de salud infantil de Seremi, que nos trae un tema súper relevante porque nosotros a nivel mundial estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así que Evelyn, muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenos nuevamente. días. Sí, ya soy como de la casa. Sí. Bueno, y hoy día, como les comentamos, vamos a hablar acerca de la lactancia materna. Y en primer lugar, Evelyn, por favor, cuéntanos por qué se conmemora mundialmente, por qué es tan relevante esta conmemoración, que es la semana, pero se hacen millones de actividades, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, por favor, coméntanos cómo es esta contextualización del tema, por qué es tan relevante. Sí, bueno, hoy día nos convoca el hecho de que del 1 al 7 de agosto, pero para efectos desde el lunes, ¿cierto?, del día de ayer, conmemoramos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Uh-huh. Esta Semana Mundial está establecida, ¿cierto?, por una alianza, ¿cierto?, a nivel mundial, que releva, ¿cierto?, esta semana para poder de alguna forma promover y dar este mensaje de protección a la lactancia materna a nivel mundial, ¿ya? Uh-huh. Todos los años hay distintos lemas, distintos temas específicos que se relevan, y en este caso, en el año 2025, se dio prioridad al tema del medio ambiente y cómo la lactancia materna influye directamente en la protección del medio ambiente en contexto de lo sustentable que es, y cómo lamentablemente también las fórmulas lácteas contaminan. Yo no sé si sería importante desde ya conocer algunas cifras, pero para hacer 1 kilo de este polvo de leche se necesitan 4.000 litros de agua. O sea, creo que es algo que tenemos que conversar, sobre todo en esta crisis medioambiental que todos conocemos. Uh-huh. Yo creo, Evelyn, que aquí es importante primero hablar acerca de los beneficios, ¿cierto?, sí, para el binomio madre-hijo, y después cómo estos beneficios se incluyen dentro de esta parte medioambiental. Sí. Entonces, por favor, cuéntanos, dentro de los beneficios que se pueden encontrar, por ejemplo, para el niño o también para la mamá, ¿cuáles son? Sí, bueno, a modo muy resumido, yo creo que es importante poder reforzar esta temática respecto a los beneficios. En primer lugar, está muy estudiado, o sea, la evidencia, creo que nunca, en este periodo, por lo menos el 2025, nunca habíamos tenido tanta evidencia respecto a los beneficios. Es importante mencionar que no solamente tiene que ver con qué es el alimento óptimo para los recién nacidos o para los niños incluso de forma exclusiva hasta los 6 meses, sino que incluso, por ejemplo, disminuye los periodos en enfermedades agudas respiratorias, tiene que ver directamente con los diagnósticos de otitis media, por ejemplo, de los niños, tiene que ver directamente con la disminución de las frecuencias en diarrea de los niños, que es muy común dentro del primer año, ¿cierto? Y en el caso para las mujeres también, o sea, la mamá, por ejemplo, en el caso de disminuye, ¿cierto?, las hemorragias posparto, también ayuda reduce las probabilidades de cáncer de mama y ovario también en la mamá. Entonces, creo que también es importante no solamente tener en cuenta que es el alimento óptimo para el niño y la niña, sino que también tiene beneficios directos para el niño, para el bebé y para la madre, ¿no? Exactamente. Evelyn, y dentro de este mismo contexto, ¿cierto?, de beneficios, ¿qué hace que la leche materna sea tan beneficiosa? ¿Qué contiene la leche materna que hace que pueda influir sobre todo esto que tú nos cuentas? Sí, eso es súper importante. Muchas veces, antes de responder la pregunta, quiero como también llevar como a la práctica esto. A veces las mamás ven esto de que la leche materna va cambiando de color, sí, ¿cierto? Que a veces les dicen, no, sabes que es como agua, que en realidad... Y esto tiene que ver justamente porque esto es un fluido vivo que va cambiando también en consideración a las necesidades del bebé. Ya hay varias componentes nutricionales, pero yo creo que lo principal de reforzar tiene que ver con los anticuerpos. Ya ayer en la jornada que tuvimos en el hospital eran súper enfáticos en cómo, por ejemplo, esto de la pandemia de COVID-19, que lamentablemente estuvimos ahí, ¿cierto? Hubo algunas indicaciones esto de separar, ¿cierto?, a los niños con la mamá, ¿ya?
ahí lo hicimos pésimo, ya, lamentablemente. Pero ahí se dieron cuenta de que la lactancia materna y este apego, ¿cierto? Lo único que finalmente hacía era potenciar los anticuerpos, ¿cierto? Y la inmunidad del bebé, sobre todo cuando había una lactancia materna continua, independiente si la mamá se contagió o no de COVID, ¿ya? Entonces, ahí creo que esa fue nuestra prueba máxima en que la lactancia materna efectivamente es un fluido vivo que va en un cambio constante de acuerdo a las necesidades del bebé y que en el fondo no tiene que ver que sea mejor o peor, sino que, insisto, tiene que ver con las necesidades de ese momento del bebé y los anticuerpos que la madre le entrega al niño. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos acerca de la lactancia materna, que si se celebra esta Semana Mundial, ¿cierto? Y que nosotros constantemente y probablemente acá nos han escuchado de que siempre estamos hablando de lactancia materna, porque es extremadamente relevante. El tema es que no logramos, ¿cierto?, tener porque nosotros promovemos la lactancia materna exclusiva, solo lactancia materna hasta el 6º mes. Y eso es complejo de alcanzar, por eso que se realizan millones de actividades, por eso que nosotros también educamos acerca de lactancia materna. Entonces, Evelyn, cuéntame cuáles son, porque muchas veces nosotros hablamos de que esto tiene que ser compartido, que la mamá no está sola, sino que tiene que ser un equipo. Entonces, por favor, para que nosotros podamos alcanzar esta lactancia exclusiva, ¿qué es lo que se requiere del ambiente y del apoyo con la familia para que esta mamá pueda alcanzar esta lactancia materna exclusiva al 6º mes? Sí, bueno, ahí es importante mencionar que muchas veces existen como este mito de que en el fondo depende de la mamá, casi que de las ganas de la mamá o no, de mantener la continuidad o de continuar, ¿cierto?, la lactancia materna. Sin embargo, hay varios entornos que influyen directamente. Yo creo que primero, todas las creencias culturales que existen detrás de la lactancia materna, que ya algo hemos comentado, ¿cierto?, influyen mucho. Ya cuando tenemos una familia en donde no hay una cultura, donde en el fondo se introdujo la fórmula tempranamente en otros niños, la verdad es que obviamente va a influir directamente en la opinión de la madre, ¿ya? Después tenemos el sector salud, en donde tenemos instancias importantes para poder educar a la madre, y ahí siempre hacemos el llamado de que las gestantes puedan acudir a sus talleres prenatales, en donde les van a entregar la información necesaria para que tomen la decisión informadas, ¿ya? Y luego, en la medida, ¿cierto?, que nace el niño, ¿cierto?, vamos a tener algunas prestaciones específicas para ayudar a esta diada, que son las clínicas de lactancia. Por otro lado, tenemos algunos entornos que estamos promoviendo que sean mucho más amigables con la lactancia materna, que tienen que ver con los lugares de trabajo. Muchas veces cuando las mujeres tienen que volver a tienen que volver a su lugar de trabajo, lamentablemente los lugares no son muy amigables para aquello, ¿ya? Y entre eso también estamos muy conscientes, por lo menos desde el Ministerio de Salud, que eso es uno de los tópicos que tenemos que reforzar mucho más, ¿ya? Estamos en conversaciones también con Seremi del Trabajo, con la Dirección del Trabajo, con Seremi de la Mujer y Equidad de Género, de cómo podemos potenciar esto también en estos espacios. También tenemos otros lugares que son importantes y que tienen que ver directamente con el cuidado de los bebés, que es los jardines infantiles. También potenciamos la estrategia de jardines amigos de la lactancia materna, en donde los jardines se preparan con las mejores condiciones para promover y proteger la lactancia materna en todas las mamás que lo deseen continuar. Así que lamentablemente hay varios entornos que influyen directamente en esta decisión de la madre de continuar con la lactancia materna. Lo ideal siempre es que sea dentro de los primeros 6 meses de forma exclusiva y ojalá en la continuidad cuando ya el niño tenga alimentación complementaria. Exacto. Y también cuando hablamos, por ejemplo, de este apoyo interno dentro del hogar, también es súper importante, porque la lactancia materna no es que sea solo de la madre y el bebé, ¿cierto? Sino que también cómo la pareja influye en este apoyo y que pueda alimentar y que la madre esté cómoda y que no esté pensando en que tiene que realizar millones de actividades. Entonces eso también es súper importante de llevarlo a la mesa y conversarlo acerca del rol que tiene el papá para que esa mamá pueda lactar, ¿cierto?, hasta el 6º mes.
Sí, ahí siempre, bueno, las figuras significativas para las madres son imprescindibles para esta continuidad de la lactancia. Si hay una pareja, qué bien. Si hay una mamá, si hay una suegra, si hay una familia detrás, perfecto. Pero creo que también es un llamado para que estas familias o esta figura significativa para la madre también apoye estas decisiones de ok, tengo la información necesaria para mantener la lactancia materna, sé que es una de las cosas mejores que mi hijo puede recibir desde su alimentación, entonces como todos apoyan y tienen una actitud positiva frente a esto. Evelyn, y eso a nivel cultural, actualmente en nuestra cultura, ¿cierto? En Chile o acá en el sur, ¿cómo se está viviendo como la lactancia materna? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes como ministerio? Sí, bueno, importante mencionar que en contexto cultural creo que siempre hay algunas situaciones a veces complejas en donde lamentablemente hay madres que se sienten juzgadas cuando desean amamantar públicamente. Sin embargo, es importante reforzar acá que existe una ley, que es la ley 21.155, que promueve el amamantamiento libre, ¿ya? Por supuesto, hay algunos espacios que son destinados para que las mamás se acerquen y puedan amamantar tranquilamente. Sin embargo, esto es a criterio de cada una. Ya no es que se esté obligando a que ocupen estas salas, sino que esta ley, la ley 21.155, lo que hace en el fondo es apoyar el amamantamiento libre e incluso sancionar a aquellos que restrinjan aquello de forma pública. ¿Y cómo ocurre ese proceso? ¿Qué pasa si una mamá se siente vulnerada, por ejemplo? Esta ley establece incluso sanciones, ¿ya? Hay un proceso desde el juzgado de policía local, como a cualquiera nos pueden pasar un parte, por ejemplo. Hay una sanción incluso de 1 a 4 UTM. ¿Ya? Okay. Pero yo creo que esto también, independiente de que exista una ley o no, creo que tiene que ver con una convivencia, sí, ¿cierto? Totalmente. Absolutamente justa también para las madres que deseen amamantar. Exacto. Y que, bueno, la evidencia existe, la sociedad en el fondo tiene que ser amigable con ello. Exacto. Sí. Evelyn, y respecto a esta ley, ¿cuáles son las medidas de protección específicas que establece para la lactancia materna? Sí, bueno, la ley 21.155 lo que hace, esta ley nace en contexto de estas situaciones justamente complejas donde una persona en el fondo viene a criticar a una mamá que está amamantando en la vía pública. De hecho, yo me acuerdo que cuando salió esta ley, como que ocurrieron varias situaciones. Sí. Mamás que fueron expulsadas, por ejemplo, de un centro, de un patio de comida o de un restaurante, o que estaban en una plaza y eran increpadas. Entonces, por eso y nuestra poca empatía que tenemos con el otro, nace esta ley. Entonces, que esta ley también establece que, bueno, las sanciones que tú comentabas y que uno tiene que proteger esta lactancia materna. Sí, bueno, acá hay varias aristas en la ley. Yo creo que también es importante mencionar que incluso permitió un poco también en el sistema de salud. De hecho, les pide a que todos aquellos centros de salud que tengan, no sé, servicios de pediatría, donde atiendan niños, que tengan un letrero informando, ¿cierto?, qué es lo que estipula la ley, ¿ya? Que yo creo que eso es como más bien desde lo gráfico, para que también los usuarios entiendan que esto no tiene que ver con algo arbitrario, sino que tiene que ver con cómo todos protegemos a la lactancia materna. Esto también nos permitió, como bien mencioné, cierto, regular esto del amamantamiento libre, donde estime, cierto, la usuaria, o más bien también promover, cierto, de hecho, para efectos de los lugares de trabajo, dice, no obliga a los empleadores, pero dice, se promueve que tengan salas específicas para que las trabajadoras, por ejemplo, puedan extraerse leche. Yo creo que eso también es importante, porque muchas veces se piensa esto de que, bueno, amamantar sí en cualquier lado, pero para efectos de extraerse leche también hay algunas condiciones específicas de refrigeración, etcétera, que en el fondo nos permite continuar esta lactancia materna. Evelyn, y siguiendo esto mismo de los derechos de las mujeres lactantes, ¿cuáles otros derechos aparte del espacio
tienen las mujeres que amamantan? Sí, yo ahí quisiera, bueno, aparte de esto, específicamente la ley 21.155, por ejemplo, el trabajo que tenemos con los jardines infantiles. Ya. Yo creo que es importante también reforzar a todo el público que existe este mito, por ejemplo, que los jardines infantiles no les permiten recibir la leche materna. ¿Ya? Eso es absolutamente falso. Es un trabajo que tenemos con los jardines, por lo menos Junji integra, que yo creo que es importante reforzar. Existen protocolos internos en estas instituciones que permiten que una madre que quiera mantener la lactancia materna puede llevar su leche que se extrae en la casa, e incluso tienen salas de amamantamiento dentro de los jardines. ¿Ya? Entonces eso también es un derecho, insisto, quizás no solamente de la madre, sino también del niño. Si consideramos que esta es la alimentación óptima para el lactante, la verdad es que esto es un derecho inherente a la niñez que tenemos que nosotros como adultos en el fondo respetar también. Exacto, claramente. Oye, Evelyn, ¿qué ocurre o cómo nos vamos a anticipar, por ejemplo? Porque a nivel nacional nosotros sabemos que está bajando la tasa de natalidad. Entonces, en esta baja de tasa de natalidad van a haber menos niños, ¿cierto? O hay menos niños ya. Entonces, ¿cómo a las madres que son en una proporción menor, cómo vamos a apoyar? Porque claro, o sea, de, no sé, 20 mujeres, probablemente 3 o 4 tengan hijos. Entonces, ¿cómo hace la organización, cómo hacen las empresas para decir que a esta minoría hay que apoyarla? Sí. Yo creo que ahí el lema de esta Semana Mundial cabe totalmente. Ya el lema de esta Semana Mundial tiene que ver con construir ciertos sistemas de apoyo sostenibles. Ya yo creo que es importante, bueno, primero reforzar que efectivamente esto no depende exclusivamente de la madre, no depende exclusivamente incluso del núcleo del hogar, sino que tiene que ver con cómo nosotros hacemos que todos estos entornos tengan una actitud positiva con esta trabajadora, con esta madre, que en el fondo tiene una idea ya incluso preconcebida de decir, bueno, yo quiero mantener esta lactancia materna. Desde el Ministerio de Salud estamos trabajando en contexto de todos estos entornos que ya comenté. Debo mencionar, sí, que efectivamente los lugares de trabajo ha sido lo más complejo de manejar. Hay otros intereses muchas veces, sin embargo, creo que todas las instituciones con quienes estamos trabajando estamos alineados. No solamente esto tiene que ver con la lactancia materna, por ejemplo, desde la Dirección del Trabajo se realizan fiscalizaciones en cómo se protege, por ejemplo, la hora de alimentación. Eso es ley, es parte del Código del Trabajo. El artículo 206 lo estipula bastante claro y eso tiene que ser respetado por los empleadores. Entonces, finalmente son varias aristas que no solamente, bueno, hablamos desde el Ministerio de Salud, pero la verdad es que necesitamos también un trabajo intersectorial y que sea sostenible en el tiempo. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, nosotros, o nuestra labor como institución académica, sí, también es importante, porque nosotros trabajamos muy alineados en el tema de educar, o sea, sí, como plantear esto, llevarlo a la mesa, realizarnos estas preguntas que también son importantes, además de que es relevante todos los beneficios que aporta y que no es un beneficio solo a corto plazo, sino sí, que es a corto, mediano y largo plazo. Sabemos que los niños alimentados con lactancia materna también tienen una prevención de al exceso de peso, a la obesidad, sí, ¿cierto? Para cuando sean adultos, en el fondo, es como casi que una inversión a largo plazo, es como un cheque en blanco, en el fondo. Sí, como el beneficio de salud pública. Totalmente. Exacto, entonces por eso que se realizan todas estas campañas, por eso que nosotros hablamos tanto de lactancia materna, y Santo Tomás está completamente involucrado en esto. Nosotros llevamos tiempo trabajando, entonces es importante continuar con esto, plantearlo, seguir conversando de lactancia materna para que todos sepamos de que hay que apoyar a esa madre, que la madre que está lactando no lo está muchas veces, es un proceso. No lo está pasando bien, no es que la lactancia materna sea todo arcoíris y color de rosa. No, es importante eso. Yo creo que en este caso ustedes dentro de la universidad, ¿cierto?, tienen un rol imprescindible de cómo también los estudiantes están conscientes de que esto no es meramente la teoría, sino que es una madre que en el fondo muchas veces está viviendo
una situación totalmente nueva. Y a pesar de todas las convicciones que pudiera tener, muchas veces no es fácil. En ese sentido, bueno, los estudiantes deben tener también esa sensibilidad respecto a las usuarias que atienden y cómo en el fondo les otorgan todas las orientaciones necesarias, entendiendo de que, y vuelvo a insistir, no depende exclusivamente de ellos. Y dentro de este rol que tú mencionas, Evelyn, los estudiantes y bueno, la universidad en sí tomamos un rol que es activo frente a actividades, por ejemplo, además de la educación, participamos activamente de los cursos de lactancia o, por ejemplo, ahora en el hospital, la universidad, la carrera de nutrición, ¿cierto? Nuestra carrera participa dentro de un stand que se va a hacer en la semana de la lactancia materna. Por lo tanto, creo que ahí también ese rol activo es fundamental para generar empatía en nuestros estudiantes, en el cuerpo docente, en el fondo, en toda la comunidad. Así es. Sí. Y en base a la semana de lactancia materna, el lema es que sea sostenible, ¿cierto? La sostenibilidad que representa la lactancia materna. Entonces, por favor, cuéntanos en estos poquititos tiempo que nos queda acerca de la importancia y por qué la lactancia materna es sostenible, por qué se habla de esta sostenibilidad, de este apoyo al medio ambiente. Sí, bueno, efectivamente el lema tiene que ver justamente con construir sistemas de apoyo sostenibles, de cómo la lactancia materna en el fondo influye directamente en cómo nosotros ponemos nuestro granito de arena a esta crisis medioambiental que ya todos conocemos. En un principio mencioné que efectivamente la industria de fórmulas lácteas contribuye negativamente en esta crisis, la verdad. Los residuos que se mantienen posterior, ¿cierto? Sabemos que hay plástico, sabemos que se utilizan una enorme cantidad de fórmulas lácteas, un tarro para un niño, ¿cuánto dura? 4 días más o menos, ¿ya? En ese sentido, la lactancia materna es sostenible, sustentable además para efectos del medio ambiente y apoya también directamente en beneficios de salud pública. Exacto. Y también directamente al niño y a la madre. Así es. Entonces, tú ya nos comentabas, Evelyn, de que para producir esta lactancia materna se requiere mucha... La fórmula. O sea, para producir la fórmula, para producir esta fórmula se requiere de mucha cantidad de agua, ¿cierto? 4.000 litros de agua para 1 kilo. Claro. O sea, imagínense también el daño que estamos haciendo al ecosistema y siendo que es el lugar que vamos a habitar, en ¿cierto? el cual habitamos. Exacto. Y que por eso que estamos viendo tantas cosas. Cambio climático importante, sí, lamentablemente. Entonces, el llamado para todos nuestros auditores, ¿cierto? Es que la lactancia materna hay que consumirla, es necesaria, es importante y que no solamente para este niño y para la madre y para el entorno familiar, sino que también para el medio ambiente. Exacto. Sí. Importante mencionar como último mensaje, yo creo que cualquier volumen también de lactancia materna es importante. Hay muchas mamás que se frustran en una primera instancia, ahí entra la publicidad de las fórmulas lácteas, pero yo creo que también es importante que cualquier volumen de lactancia materna que se mantenga dentro de los primeros 6 meses es imprescindible para estos beneficios que ya comentamos. Exactamente. Y que además, como tú decías, que me encantó eso, que es un líquido vivo, que se va ajustando, que se va ajustando a las necesidades de ese bebé. Sí. Yo creo que eso es lo mágico de la lactancia materna. Y somos todos partícipes de que haya una lactancia materna exclusiva y que sea exitosa. Exactamente. O sea, que todos somos participantes. Así es. Evelyn, te agradecemos Muchas nuevamente por estar acá. Muy interesante este programa. Importante también hablar acerca de la lactancia materna y la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Los invitamos a todos a que sean parte de las actividades en los centros de salud. Estuvimos en el hospital, tenemos algunas actividades intersectoriales, así que donde vean ahí también sean parte de aquello y en el fondo ya conocemos todas las leyes y esperamos que los auditores tengan la información necesaria para aquello. Exacto. Nosotros nos vemos el próximo viernes aquí en Soy Lo que Como. Que estén muy, muy bien. Buen fin de semana. Chao, chao. Adiós.